Era el 28 de febrero de 1955 y Colombia despertaba conmocionada por la tragedia del destructor de Caldas de la Armada Nacional. Este había sido sucumbido en el Caribe. Las autoridades culparon a una tormenta, dejando 8 marineros desaparecidos. Pero días después, en las playas de Urabá, apareció Luis Alejandro Velasco, el único sobreviviente. Así nació una historia que cambiaría para siempre el periodismo narrativo en nuestro país. Para los medios, la noticia parecía agotada, pero en la redacción del Espectador, un joven cronista llamado Gabriel García Márquez recibió una tarea inesperada: escribir sobre el marinero sobreviviente. Lo que parecía un tema rutinario se convirtió en una de las crónicas más impactantes de su carrera: Relato de un náufrago. Todos estuvimos de acuerdo en que podía ser el reportaje del año, si lográbamos tenerlo a solas, así fuera por media hora. No fue posible. La Marina lo mantuvo incomunicado mientras se recuperaba en el Hospital Naval de Cartagena. Para cuando los jefes de Gabriel García Márquez pidieron escribir la crónica, su entusiasmo se había evaporado, diciendo que la historia ya era un pez podrido, y accedió bajo la modalidad de no poner su firma y únicamente transcribir lo contado por Luis Velasco. El sobreviviente al naufragio contó cómo no había sido una tormenta la causante de lo sucedido, sino los fuertes vientos que azotaron al barco propios de la época del año en la zona donde ocurrió el accidente. Es decir, que la persona encargada de prever estas situaciones no lo había hecho. Además, reveló que el barco iba con un cargamento de artefactos electrodomésticos, una carga prohibida en un barco de guerra, y que ocupó espacio vital de la cubierta. Para rematar, Alejandro Velasco aseguró que los barcos por reglamento debían estar dotados de balsas dispuestas con comida para varios días y una Biblia, donde al contrario las balsas que tuvieron al alcance eran mucho más pequeñas y sin elementos de sobrevivencia, por lo que los hacía pensar cuántos marineros como Alejandro alcanzaron a subirse a una balsa que no los condujo a ninguna parte. Entonces, la causa del naufragio no había sido por una tormenta, como lo publicaron los boletines oficiales de la Marina y el gobierno de turno, sino, como había dicho el propio Alejandro Velasco, la sobrecarga de aparatos domésticos mal estivados en la cubierta de una nave de guerra. Y es aquí donde llegamos al clímax de nuestra historia, pues fue tal el impacto político de esta historia que antes de finalizar las publicaciones de los últimos capítulos, Gabriel García Márquez le comenzaron a llegar comentarios que empezaron a preocuparlo por su seguridad. Uno fue de un extraño que lo abordó en la calle diciendo que Alejandro Velasco era un infiltrado comunista. Otro fue el de la seguridad del edificio del periódico El Espectador, en el que le recomendaban no andar tarde y solo en las calles. Todo tomó una forma oficial cuando llegó una carta de la Armada desestimando el relato publicado y pidiendo al gobierno intervenir todas las publicaciones de allí en adelante. Esta situación de persecución condujo al inicio del exilio del escritor, quien estuvo 4 años en Europa como corresponsal del periódico El Espectador. En 1995, Gabriel García Márquez establece la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, ahora conocido como la Fundación Gabo. Y un año más tarde, en 1996, da su discurso ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Los Ángeles, Estados Unidos, donde afirma que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Una afirmación que sigue vigente, pues el oficio demanda vocación, ética y una búsqueda incesante de la verdad. En su discurso, Gabo también criticó la desconexión entre la academia y la práctica periodística. Señaló: la investigación no es una especialidad, es el corazón del periodismo. La ética no es ocasional, es esencial. Hoy esas palabras resuenan en un mundo saturado de desinformación, donde la verdad sigue siendo revolucionaria. Relato de un náufrago no fue solo una crónica. Fue un acto de resistencia frente al poder, un ejemplo de cómo la verdad puede transformar sociedades. En cada historia bien contada, el legado de Gabriel García Márquez sigue vivo, recordándonos que el periodismo, cuando se ejerce con pasión y compromiso, es sin duda el mejor oficio del mundo.